Muchas veces tendemos a confundir lo que significa la palabra humildad o el ser humilde. Cuando vamos afuera con una persona que no conoce de la palabra de Dios y le preguntamos que si qué cree que es humildad, normalmente asocian la palabra humilde con una persona de bajos recursos o con una persona que ven un vestir, una manera de vestir sencilla en esa persona, o inclusive otros pueden llamar como una persona que se humilla a una persona que tiene baja autoestima. No sé, pero podemos escuchar diferentes opiniones o diferentes conceptos de lo que es la humildad para otras personas. Pero para nosotros como hijos de Dios, cuando escudriñamos la palabra, podemos encontrar algo completamente diferente. Y que Dios mismo en su palabra asocia la humildad a algo completamente distinto de lo que muchas personas piensan. Y justamente esa es la pregunta que vamos a responder este miércoles en Frutos de Vida Responde. ¿Qué es la humildad? Y para poder responder esta pregunta estaremos leyendo lo que dice el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 12, que dice de la siguiente manera: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Cuando nosotros leemos lo que dice este versículo, encontramos la palabra humildad, ¿no? Entre muchas otras características o cualidades más bien que nosotros como cristianos debemos de esforzarnos por desarrollar, por reforzarlas, ¿no? Y que de esa manera podamos demostrar que también somos buenos hijos de Dios, que somos buenos cristianos, porque somos misericordiosos, somos mansos, somos pacientes, somos amorosos, entre otras. Pero también destaca aquí el ser humilde. Y a lo que se refiere la palabra humildad en este texto que acabamos de leer del griego significa humildad de mente. Si se fija en la comparativa anterior de que como muchas personas asocian la humildad con una persona que viste de una manera muy sencilla o una persona que tiene quizá es de bajos recursos económicos o algo por el estilo, la palabra de Dios nos dice que la humildad es una humildad de mente, es decir, una actitud humilde. No refiriéndose a que finjamos ser otra persona, no, sino que busquemos un ejemplo a seguir de una persona humilde, así como las demás otras características que encontramos, o cualidades más bien que encontramos en este texto, la misericordia, el amor y todo eso. Pero, como mencioné ahorita, esa humildad que nos menciona este texto, así como estas otras cualidades, apuntan a otra persona. Y esa persona es Jesús. Justamente como Jesús dice que seamos santos como Él es santo y que busquemos ser como Él es, así apunta este texto también a que busquemos ser como Él es. No solamente con las otras cualidades que podemos ver en este versículo, sino a través de la humildad también. Y podemos observar que Jesús era una persona sumamente humilde cuando estuvo en esta tierra. No solamente cuando podemos ver el lugar de su nacimiento, cómo aconteció, las personas que Dios llamó para poder contemplar ese suceso y para poder formar parte de él, sino también cuando Jesús ya era grande e iniciaba su ministerio. Se puede ver la humildad en la manera en que él llama a los primeros discípulos. ¿Por qué? Porque qué fácil o qué mejor hubiera sido para Jesús el poder elegir personas inteligentes, el poder elegir personas preparadas en la palabra de Dios, personas de buen testimonio, personas ya que supieran de lo que iba a hacer. Pero Jesús le plació elegir 4 pescadores. Y se ve justamente en eso la manera humilde que Jesús tenía de su manera de ser. Y no solamente eso, sino que cuando leemos el Sermón del Monte, que se encuentra en el Evangelio según San Mateo capítulo 5 al capítulo 7, podemos ver cómo las primeras enseñanzas de Jesús apuntaban a que nosotros como sus seguidores y sus discípulos busquemos ser personas humildes.
Busquemos ser personas misericordiosas, personas pacientes, personas mansas. Pero más que nada, todo apunta a que busquemos ser personas humildes, que seamos personas con buena actitud, personas que busquen servir a los demás, porque justamente algo que Jesús dijo cuando estuvo en esta tierra, es que Él no vino para ser servido, sino para servir. Esa es la humildad que Jesús nos pide que nosotros sigamos. Esa humildad que Él tuvo cuando Él estuvo en esta tierra, que sigamos su ejemplo. ¿Por qué? Porque porque si nosotros no seguimos ese ejemplo, Dios nos mira de lejos, o sea, nos aparta. ¿Y por qué digo esto? Porque esto lo menciona el libro de Salmos capítulo 138 versículo 6, que dice de la siguiente manera: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Entonces es necesario que para nosotros como hijos de Dios seamos humildes, dejemos todo nuestro ego detrás. Es parte de nuestro sacrificio también como cristianos cuando Jesús menciona que aquella persona que quiera seguirlo tome su cruz cada día y le siga. Es decir, que sacrifiquemos nuestra propia vida. Sacrifiquemos aquellas cosas que nos hacen batallar. Sacrifiquemos o echemos de nosotros todas aquellas cosas que no nos permiten estar bien conectadas con el Señor o que nos evitan o nos hacen de tope para poder seguirlo como Él quiere que lo sigamos. Entonces, para nosotros poder alcanzar esa humildad o poder desarrollar esa humildad que nuestro Señor Jesucristo tenía, es necesario que quitemos de nosotros muchas cosas que nos hagan de tope. Ya sea nuestro propio ego, nuestra propia autosuficiencia, debilidades, cosas que nos hagan batallar, cosas que nos hagan de tope estar con nuestro Señor. Y cuando nosotros le entreguemos esas cosas a Dios y podamos reconocer que le necesitamos, que no podemos estar sin Él, es ahí cuando nosotros podemos rendirnos completamente de una manera sincera y alcanzar y reforzar y trabajar esa humildad. Espero que esta pregunta haya sido respondida y que haya sido de gran bendición y edificación para sus vidas. Que el Señor les bendiga grandemente.